En nuestra vida cotidiana constantemente estamos viendo objetos que no habíamos visto antes, pero que sin embargo sabemos identificar. Podemos ver un árbol que nunca hayamos visto. Puede que no conozcamos mucho sobre él, pero no tendremos ninguna duda de que es un árbol. Lo podemos aplicar a muchas otras cosas: edificios, vehículos, personas. Esto es posible porque el mundo está lleno de patrones, relaciones y jerarquías recurrentes entre los objetos que lo forman. Si estamos paseando y vemos algo nuevo, pero que tiene un tronco con una forma más o menos cilíndrica, de la que sobresalen ramas, de las que cuelgan hojas, deduciremos sin duda que es un árbol, aunque no conociéramos ese tipo concreto de árbol. Lo sabemos porque entendemos el concepto abstracto de árbol y que ese árbol concreto es una instanciación de esa abstracción. Aplícalo a cualquier otro objeto que se te ocurra de los que pueblan nuestro mundo. Pues los mundos digitales de la programación también están llenos de patrones, relaciones y jerarquías recurrentes, como la vida misma. Ya hemos trabajado con algunos de estos patrones recurrentes, como loops o funciones. También cuando creamos enums, structs o clases de las que posteriormente podemos instanciar objetos originales, pero que comparten una identidad abstracta común. Además de patrones, ya hemos visto algunos tipos básicos de jerarquías, como los arrays, que nos permiten agrupar varios elementos formando parte de un todo más grande. La programación, como la vida misma, se construye a través de la creación de relaciones entre objetos que prácticamente nunca actúan aislados, sino formando parte de jerarquías más amplias y siguiendo unos patrones claros. Estos tipos de patrones y relaciones entre objetos suelen identificarse con palabras específicas, como es un, para incluir un objeto dentro de una categoría más amplia, es un árbol, o tiene un, para clasificar objetos que poseen algo común, tienen ruedas, por ejemplo. O podemos clasificarlos por sus dependencias. El uso de un ordenador depende de unos periféricos. La alimentación de los árboles depende del sol. Otros tipos de relaciones expresados con palabras podrían ser pertenece a, forma parte de, etc. Todas estas expresiones tienen analogías en el mundo de la programación, y es a lo que vamos a dedicar este bloque que estamos empezando, en el que exploraremos las relaciones que se crean entre los objetos expresados con palabras como ser parte de, tener un, usar un, depender de, ser un, que son imprescindibles para entender la identidad de los objetos, cuyo es un se establece a través de las herencias y funciones virtuales, que suelen presentarse como uno de los temas más complejos en este lenguaje de programación, casi siempre porque se ha obviado tratar antes estos temas de relaciones que son imprescindibles para poder entenderlos bien. Y dentro de estos temas, el primero es el de la composición de objetos. En la vida real, los objetos complejos casi siempre están construidos a partir de objetos más pequeños y más simples. Es lo que ocurre con un árbol. El ser humano ha imitado este modo de construir objetos complejos. Un coche o una computadora con su CPU, su memoria, sus discos, sus ventiladores, sus periféricos. Es un buen ejemplo de esa composición de objetos complejos a partir de objetos más simples, que a su vez pueden estar formados a partir de otros objetos más simples. El teclado tiene distintos tipos de teclas, pero también una carcasa, membranas de silicona, incluso microchips. Partes más pequeñas que forman un objeto que a su vez es parte de otro objeto más complejo. Nosotros mismos estamos construidos a partir de partes más pequeñas: cabeza, tronco, piernas, brazos. La cabeza a su vez está formada por ojos, orejas, nariz.
Pues este proceso que está en la propia esencia de cómo funciona la naturaleza y que hemos imitado los humanos, de construir objetos complejos a partir de otros más simples, se conoce como composición de objetos. En términos generales, la composición de objetos se modela a través de una relación expresada con la frase tiene un entre dos objetos. Un ordenador tiene una CPU. Una persona tiene un corazón. A veces al objeto complejo se le llama el todo o el padre. Y al objeto más simple se suele denominar la parte, el hijo o el componente. En C++ ya hemos visto que las clases pueden tener miembros de varios tipos. Cuando construimos clases con datos miembro, en esencia lo que estamos construyendo es un objeto complejo formado por partes más simples, que es lo que se define como una composición de objetos. Esa es la razón por la que a las clases se las conoce también como tipos compuestos. Existen dos subtipos básicos de composición de objetos: composición y agregación. Vamos a ver hoy la composición y veremos en el próximo video tutorial la agregación. Una vez más debemos cuidar la terminología para ser lo más precisos posible, lo que en este mundo de la programación es clave. Cuando creamos un objeto complejo a partir de otros más simples, estamos realizando una composición de objetos. Esta composición de objetos cuenta con dos subtipos básicos, que acabamos de decir ahora, composición y agregación. Pero el término composición de objetos abarca a los dos. Así que una cosa es la composición de objetos y otra la composición o la agregación, que son dos subtipos de ella. Así que vamos allá con el subtipo composición. Para que podamos calificar una composición de objetos como una composición, deben establecerse las siguientes relaciones entre el todo y las partes. Primera, la parte, el miembro, es parte del todo, la clase. Segunda, la parte, el miembro, solo puede pertenecer a un todo, a una clase a la vez. Tercera, la existencia de la parte, del miembro, es administrada por el todo, por la clase. Y cuarta, la parte, el miembro, no sabe nada sobre la existencia del todo, sobre la existencia de la clase. Un buen ejemplo de este subtipo composición en la vida real es la relación entre el cuerpo de una persona, el todo, y su corazón, la parte. Lo examinamos más en detalle. Se trata de una relación de composición porque la parte forma parte del todo. Un corazón es una parte del cuerpo de una persona. Las partes de una composición solo pueden ser parte de un todo a la vez. Un corazón, que es parte del cuerpo de una persona, no puede ser parte del cuerpo de otra al mismo tiempo. En esta relación del subtipo composición, una de las diferencias con el tipo agregación que veremos es que el todo es siempre el responsable de la existencia de las partes. Esto en general quiere decir que las partes se crean cuando se crea el todo y se destruyen también cuando se destruye este. Esto es así en la composición, pero más concretamente significa también que es el todo el que administra la vida útil de sus partes. No es algo que dependa directamente de cada una de las partes, sino del todo. Siguiendo con nuestro ejemplo, cuando se crea un cuerpo también se crea el corazón, y cuando se destruye el cuerpo de una persona también se destruye su corazón. Por eso a veces este subtipo composición se denomina también death relationship o relación mortal, hasta la muerte. Y por último, la parte nos sabe de la existencia del todo. Nuestro corazón funciona felizmente sin tener conciencia de que es parte de una estructura más grande. Esto se conoce como una relación unidireccional, porque el cuerpo conoce la existencia del corazón, pero no al revés.
Pero observa también que el subtipo composición no dice nada sobre la transferencia de las partes. Un corazón puede ser trasplantado de un cuerpo a otro, pero después de haberse realizado el trasplante, se seguirán cumpliendo los requisitos de una composición. El objeto ahora es propiedad del receptor y solo puede ser parte de ese objeto receptor, a menos que se vuelva a transferir. Pues esto que acabamos de decir tiene una importancia clave en la comprensión de la programación, porque es totalmente aplicable a las clases. Así, nuestra clase fracción, con sus miembros, que ya hemos usado en varias ocasiones, es tan buen ejemplo de un subtipo composición como lo son el cuerpo y el corazón. Esta clase tiene dos variables miembro, m numerador y m denominador, que crean una relación de composición con la clase fracción similar a la que crean corazón y cuerpo. Primero, son datos miembro, que están contenidos dentro de la clase. Segundo, no pueden pertenecer a más de una clase fracción a la vez. Tercero, numerador y denominador no saben que son parte de una fracción, solo almacenan valores int. Y cuarto, cuando una instancia de una fracción es creada, son creados el numerador y el denominador. Y cuando esa instancia fracción sea destruida, el numerador y el denominador serán destruidos también. Así que mientras los modelos de composición de objetos crean relaciones tiene un cuerpo tiene un corazón, una fracción tiene un denominador, ahora podemos precisar más y decir que los modelos del subtipo composición crean relaciones parte de. Un corazón es parte de un cuerpo, un numerador es parte de una fracción. La composición suele usarse para modelar relaciones físicas en las que un objeto está contenido físicamente dentro de otro. Las partes de una composición pueden ser singulares o multiplicativas. Por ejemplo, un corazón es una parte singular de un cuerpo, pero un cuerpo tiene 2 manos o 10 dedos que podemos modelar a través de un array. Este tipo de composiciones son de las relaciones más sencillas de implementar en C++. Se crean en general como structs o como clases con datos miembro normales. Como esos datos miembro existen directamente como parte de la clase o struct, su vida útil está vinculada a la instancia de la clase en la que habitan. Las composiciones que necesitan asignar o desasignar memoria dinámicamente pueden ser implementadas usando datos puntero miembros. En tales casos debe ser la clase la responsable de hacer todo lo necesario para el manejo de la memoria, no dejarlo a los usuarios de la clase. En general, si podemos diseñar una clase usando composición, debemos hacerlo. Son diseños de clase, directos, flexibles y robustos, limpiando muy bien las asignaciones de memoria.